Módulo 3. Definición del problema. Objetivo general. El lector será capaz de plantear un problema de investigación y diseñar los objetivos, la justificación del proyecto y la agenda de trabajo correspondientes. Objetivos específicos. Al finalizar este módulo el lector será capaz de 1. Explicar 3 características que debe reunir un tema de investigación. 2. Argumentar la importancia del planteamiento del problema en una investigación. 3. Definir con sus propias palabras en qué consiste el planteamiento de un problema. 4. Enumerar las etapas para plantear el problema. 5. Formular un problema de acuerdo con las características propuestas en el texto. 6. Expresar los términos de un problema con empiricidad, fidedignidad y validez. 7. Plantear un problema en forma de pregunta. 8. Plantear un problema de investigación y definir sus objetivos. 9. Dado el inciso anterior, elaborar la justificación del estudio. 10. Diseñar un programa de actividades o agenda de trabajo. Selección del tema de investigación. Cualquier investigación se origina en una duda, inquietud o pregunta acerca de un tema que interesa al investigador. La selección del tema o del problema que se va a estudiar, es el primer paso para llevar a cabo una investigación. De la observación cotidiana pueden surgir muchos de los temas por investigar. De hecho, un problema no es más que el cuestionamiento a la existencia de un fenómeno determinado. Sin embargo, no todos los problemas son apropiados para realizar trabajos de investigación, debido a sus características y a las posibilidades y recursos disponibles. A continuación se sugieren algunas características que debe reunir el tema de investigación. Factibilidad. El problema que se va a investigar debe ser susceptible de estudiarse tomando en cuenta los recursos de tiempo, el acceso a la información, el grado de dificultad y el financiamiento con que se cuenta. Novedad y originalidad. Como se mencionó en módulos anteriores, la investigación científica persigue la búsqueda de nuevos conocimientos. Por otra parte, debe evitarse duplicidad en los temas de investigación. Importancia. El problema por investigar debe ser actual y aplicable, de tal manera que su resolución aporte algo a un área de conocimiento y de ser posible a la sociedad. Interés. El problema debe representar un reto lo suficientemente importante para el investigador, de manera que todos los obstáculos y el trabajo que implica una investigación sean fácilmente salvados, al ser el tema de estudio significativo para su vida profesional y personal. Precisión. El tema debe ser lo más concreto y específico posible, ya que un problema demasiado general, amplio o vago, solo conduce a confusiones y a pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. Aunque en apariencia es difícil seleccionar un tema de investigación, cualquier estudiante o profesional con sentido crítico y de observación, encontrará diariamente muchas situaciones y problemas, en su trabajo y en el medio social en el que se desenvuelve, que requieren de una investigación seria. En toda Latinoamérica se necesitan personas que se preocupen por la problemática de los países, tanto a nivel socioeconómico como técnico, y uno de los caminos para lograr el desarrollo es precisamente la investigación. Planteamiento del problema. El punto de partida de toda investigación es la definición adecuada del problema. El proceso de investigación tiene como meta el conocimiento de determinada problemática. Precisamente, el enfoque científico consiste en dar respuesta a una pregunta surgida de la observación de un problema, exponiendo cuestiones evidentes que fundamenten una teoría. Las teorías surgen como una respuesta al porqué. Este porqué es el problema, y sirven para ordenar las observaciones a fin de explicar y predecir los fenómenos. El verdadero problema de investigación es el que pregunta por conocimientos desconocidos para todos en un momento dado. Por lo tanto, el éxito de cualquier investigación dependerá de que el problema bajo estudio sea definido adecuadamente.
Una de las dificultades más grandes que afronta el investigador es plantear y delimitar el problema, ya que el interrogarse adecuadamente acerca de la realidad circundante y plantearse problemas que sean relevantes, exige talento y habilidad. Plantear problemas demasiado genéricos origina que el investigador se pierda en un mundo de datos sin poder llegar a conclusiones específicas. Por otra parte, el planteamiento de problemas poco significativos o irrelevantes implica pérdida de esfuerzos y recursos en una investigación que no aporta ningún beneficio a la sociedad. Por lo tanto, la definición y planteamiento del problema son vitales en el proceso de investigación y es el fundamento para describir adecuadamente los objetivos, el contenido, la metodología y la justificación del estudio por realizar. La definición del problema requiere una observación más o menos estructurada. Surge del planteamiento de una serie de preguntas que nacen de la observación del área del tema que se va a estudiar y de obtener información lo más completa posible acerca de ese problema, acudiendo para ello a fuentes bibliográficas, especialistas del área y todo tipo de revistas especializadas que permitan conocer si el problema elegido tiene importancia y relevancia científica, contemporánea y humanística. De esta manera se elegirán problemas significativos para la ciencia y la sociedad. Etapas para plantear el problema. El planteamiento de un problema es reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales a fin de poder iniciar su estudio intensivo. No existen fórmulas o recetas para definir el problema, ya que cada uno requiere, para su planteamiento, de procedimientos que se adapten a sus características propias. Resultaría valioso para el lector estudiar los criterios de Akoff y Enderek, entre otros. El planteamiento del problema implica las siguientes etapas, véase figura 3.1. 1. Formulación clara y precisa del problema. Es decir, definir el problema, su entorno y sus relaciones de la manera más específica posible. Para definirlo será necesario partir del planteamiento de una o varias preguntas con base en el problema específico por el que se tenga interés. Por ejemplo, un problema demasiado amplio sería efectuar un estudio sobre productividad. Una investigación más concreta sería la productividad en el sector industrial, y algo todavía más específico sería la productividad del personal obrero en las 500 empresas más grandes de México, Distrito Federal. Obviamente, es más sencillo investigar fenómenos específicos que generales. 2. Determinación de los límites del problema. Es necesario delimitar el problema de investigación en cuanto a tiempo, espacio y contexto socioeconómico. Para el ejemplo anterior, se investigaría la productividad del personal obrero en las 500 empresas más grandes, definiendo en qué áreas geográficas del Distrito Federal y durante qué periodo de tiempo se intenta efectuar, ya sea que se trate de un estudio transversal o lineal. Por otra parte, es importante situar el problema en su contexto social, económico y político, para no olvidar sus características peculiares al realizar la investigación. Figura 3.1. Planteamiento del problema. Formulación del problema. Delimitación del problema. Expresión de los términos del problema en forma operativa. Empíricos, fidedignos y válidos. No. Sí. Planteamiento del problema como pregunta. Establecimiento de los objetivos de la investigación. Por ejemplo, para el problema que se mencionó, hacer un estudio del personal obrero que perciba el salario mínimo. En la delimitación del problema también influyen los recursos, humanos, financieros, técnicos y el tiempo, de que disponga el investigador para poder realizar su estudio. 3. Expresión de los términos del problema de tal manera que sean operativos. La operatividad de los términos del problema se refiere a que en estos puedan señalarse los elementos y operaciones específicos necesarios para su manejo adecuado. Los términos son las palabras que se utilizan al formular el problema. Para que estos términos sean correctos, deberán reunir las siguientes características. Empíricos. Es decir, que sean verificables por la experiencia.
Si definimos productividad como la relación entre el número de artículos producidos diariamente y las horas hombre e insumos invertidos en producirlo, tal vez sería necesario especificar que los artículos cubran los estándares de calidad requeridos y efectuar un muestreo para determinar los estándares medios en las 500 empresas más grandes. Este mismo proceso de definición empírica debería realizarse con cada término de la investigación: horas hombre, insumos, industria, etc. Fidedignos. Un término es fidedigno cuando cualquier investigador o estudiante lo entiende de la misma manera en que es definido en el trabajo de investigación, de tal forma que no pueda confundirlo con otro fenómeno parecido. Válidos. Se refiere a que los términos del problema designen exactamente el fenómeno estudiado. Por ejemplo, se debe determinar con exactitud que productividad se refiere a la relación entre la cantidad de insumos y lo producido, para no confundirlo con algún término similar. De la definición correcta de los términos depende en gran parte el planteamiento adecuado del problema y el éxito de la investigación. En administración, la definición de los términos en forma empírica, válida y fidedigna resulta particularmente difícil debido a la subjetividad con que se manejan ciertos términos. 4. Planteamiento del problema en forma de pregunta. Una vez que se ha delimitado el problema en términos operativos y que se ha definido, la siguiente etapa consiste en plantearlo en forma de pregunta. Para el ejemplo anterior, la pregunta se formularía de la siguiente manera. ¿Qué factores inciden en la productividad de los obreros que trabajan en las 500 empresas más grandes en el Distrito Federal? A su vez, de este planteamiento se originarían varias preguntas sobre temas específicos, tales como: ¿cuál es la edad promedio del personal obrero en las 500 empresas más grandes del Distrito Federal? ¿Qué factores determinan el cumplimiento de los estándares de calidad en el personal obrero? ¿Cuáles son las causas que originan la falta de productividad en el personal obrero? Uno de los desafíos más grandes para el investigador es formular la pregunta dentro del espíritu general del problema. El dar respuesta a las preguntas planteadas implica la construcción de un marco teórico conceptual, del que se deben derivar una o más hipótesis que ofrezcan una explicación a los cuestionamientos sujeta a comprobación. El marco teórico debe elaborarse simultáneamente al establecimiento de los objetivos de la investigación. 5. Establecimiento de los objetivos de la investigación. Los objetivos son el punto de referencia del estudio que se realice, ya que son los resultados o fines que se pretenden lograr con el proceso de investigación. Deben establecerse con precisión y claridad, ya que todos los esfuerzos y recursos de la investigación serán encaminados a su logro. Algunos criterios que deben observarse para el establecimiento de objetivos son: delimitarse a un tiempo específico, establecerse por escrito, redactarse con sencillez, claridad y precisión. Los objetivos de la investigación pueden ser generales, o sea, los que se pretenden alcanzar al término del proceso, y objetivos intermedios, aquellos que se van obteniendo durante la consecución de las diversas etapas por las que atraviesa la investigación. El contar con objetivos claros y bien definidos es importante para trabajar con eficacia y eficiencia en el proyecto. Una vez que se ha efectuado el planteamiento del problema y el establecimiento de los objetivos del proyecto, se procede a elaborar la justificación del estudio, en donde se señalan claramente, con fundamentos, las causas que originan el estudio. Enseguida se presentan los objetivos de la investigación de nuestro ejemplo. A. Determinar los factores que incrementan la productividad de los obreros que trabajan en las 500 empresas más grandes del Distrito Federal. B. Diagnosticar el índice promedio de productividad en el personal obrero en las 500 empresas más grandes del Distrito Federal. C. Determinar las condiciones que originan la baja productividad del obrero en las 500 empresas más grandes del Distrito Federal. Estructuración de la agenda o plan de trabajo.
Además del planteamiento del problema, los objetivos y la justificación del proyecto, el plan de trabajo deberá incluir las etapas del proceso de investigación con un programa de actividades en donde se definan cada una de las etapas de la investigación y las fechas aproximadas en que se llevará a cabo cada una de estas. El establecer los tiempos en que se efectuará cada etapa, facilita la organización del trabajo y la asignación de los recursos de los que se puede disponer. Asimismo, es conveniente diseñar una ruta crítica o una gráfica de Gantt que permita planear y controlar cada una de las etapas de la investigación, véase figura 3.2. Mediante los siguientes pasos puede elaborarse un esquema sencillo para preparar la agenda de trabajo. A. Enumerar cada una de las actividades que se efectuarán en el proyecto de investigación. B. Dividir en unidades el tiempo total de que se disponga para llevar a cabo el proyecto. C. Asignar a cada actividad la unidad de tiempo correspondiente tomando en cuenta actividades más complejas. Actividades que puedan efectuarse simultáneamente. El orden cronológico en que deben llevarse a cabo las actividades. D. Fijar fechas límite para terminación de actividades. E. Establecer holguras de tiempo que impliquen márgenes de seguridad para sucesos imprevistos. F. Tomar en cuenta los recursos humanos y financieros, y las fuentes de información disponibles para llevar a cabo la investigación. G. Elegir el tipo de estudio, piloto, de laboratorio, descriptivo, longitudinal, etc., que se llevará a cabo. Actividades complementarias. 1. Elija un tema de investigación que reúna las características vistas en el texto. 2. Presente por escrito el planteamiento de un problema. Los términos del problema. Objetivos y justificación del estudio. La agenda de trabajo, con una gráfica de Gantt. La bibliografía y fuentes que utilizó para la definición y planteamiento del problema. Las actividades 1 y 2 pueden realizarse en forma individual o por equipos. Programa de trabajo. Evento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descripción. Aplicación del cuestionario piloto. E. R. Aplicación del cuestionario definitivo. E. R. Índice e introducción. E. R. Marco teórico y diseño de la muestra. E. R. Informe de resultados y presentación de propuesta. E. R. Integración y mecanografía. E. R. Presentación definitiva. E. R. E igual, tiempo estimado. R igual, tiempo real. Calendario de actividades. Enero. Segunda, tercera, cuarta. Febrero. Primera, segunda, tercera. Marzo. Cuarta. Porcentaje físicamente terminado. 10, 30, 50, 70, 90. 3. Organizar un taller de discusión en el que se exponga la actividad del inciso anterior. Analizar a nivel grupal si los problemas planteados reúnen los requisitos para efectuar las correcciones correspondientes. 4. El siguiente ejercicio deberá realizarse en forma individual. Lea cuidadosamente el caso que aparece a continuación y presente por escrito su opinión en cuanto a planteamiento del problema. Planteamiento de los términos del problema. A raíz de la caída de los precios del petróleo, en 1986, la economía mundial se ha visto seriamente afectada. Esto ha provocado inseguridad e inestabilidad a nivel internacional. México no ha quedado al margen y los efectos han incidido en diferentes aspectos de la economía nacional. El comercio, por ejemplo, ha experimentado la caída del mercado interno debido a la pérdida del poder adquisitivo, a los altos índices inflacionarios y a la falta de interés del inversionista. Asimismo, el comercio se ha enfrentado a serios problemas de competitividad internacional, provocados sobre todo por lo obsoleto de la planta productiva y el deficiente control de calidad en los productos de exportación.
El rezago tecnológico de la planta productiva ha sido originado por la escasa participación de esta en la investigación orientada a la optimización y modernización de sus procesos. Esto ha provocado un decremento paulatino del PIB, que a su vez ha hecho incosteable la deuda generada por préstamos destinados a la inversión industrial. Recientemente, el sector público ha hecho un enorme esfuerzo para sanear sus finanzas, pero su déficit todavía es muy elevado y aún está desproporcionado con respecto al PIB. Durante varios años la economía nacional se caracterizó por sus altos índices inflacionarios, elevadas tasas de interés y constantes devaluaciones de la moneda. El mercado interno y la actividad productiva mostraron un deterioro por la caída drástica del salario real y el empleo. En estas circunstancias surge el Pacto de Solidaridad Económica, PSE, y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, PC, ambas estrategias tendientes a controlar la inflación y sus variables. Tal parece que la mayoría de nuestros problemas actuales están ligados al problema de la deuda externa. La política económica internacional ha sido desfavorable para los países deudores. Las elevadas tasas de interés y las pocas perspectivas de renegociación real han obligado a México a destinar una parte cada vez mayor de su PIB al pago de intereses, lo que impide la amortización de la deuda. Tomando como base los datos anteriores y de acuerdo con lo estudiado en este módulo, A requiere de alguna información adicional para plantear el problema. Especifique. B. Define el problema y sus términos. 5. Discutir en clase los resultados de la actividad del inciso anterior. Preguntas de repaso. 1. ¿Qué es un problema? 2. ¿Qué características debe reunir un tema de investigación? 3. ¿Cuál es la importancia de la definición del problema? Mencione dos causas. 4. Enumera las etapas para la formulación del problema que propone alguno de los autores mencionados en el texto. 5. Describa las 5 etapas necesarias para el planteamiento del problema. 6. Explique en qué consiste que los términos del problema sean operativos, empíricos, fidedignos y válidos. 7. ¿En qué consiste la delimitación del problema? 8. ¿Qué debe contener la agenda de trabajo? 9. ¿Cuál es la importancia de establecer los objetivos de la investigación? Bibliografía. Varios.